Bienvenidos a Dogs TV. Hoy traemos un tema que está causando revuelo en las calles de Nueva York y en el ámbito nacional, el despliegue masivo de tropas para combatir el aumento de bandas criminales que, según reportes, estarían integradas en parte por migrantes. En medio de una creciente preocupación por la seguridad, las autoridades han tomado una decisión sin precedentes al movilizar a tropas y fuerzas de seguridad para enfrentar esta situación. Pero, ¿es esta medida realmente efectiva? ¿Es justo que se asocie a migrantes con actividades criminales? Hoy exploraremos los detalles de este operativo, las opiniones divididas y las posibles consecuencias de esta intervención militar en una de las ciudades más icónicas del mundo. En los últimos años, Nueva York ha experimentado un aumento en la criminalidad, especialmente en algunas áreas que han sido invadidas por bandas organizadas. Este fenómeno no es exclusivo de la ciudad, muchas otras urbes en el país han visto un resurgimiento de la actividad delictiva tras la pandemia, lo cual ha generado un clima de inseguridad. Sin embargo, Nueva York, con su densidad poblacional y su importancia económica y cultural, se ha convertido en el epicentro de esta lucha contra el crimen. Las autoridades han identificado una creciente presencia de bandas y grupos delictivos que actúan en zonas específicas y algunas de estas bandas están vinculadas con migrantes que ingresaron recientemente al país. La decisión de desplegar tropas en una ciudad como Nueva York es un movimiento extraordinario y no ha estado exento de controversia. Los líderes políticos y los organismos de seguridad argumentan que la situación ha alcanzado un nivel crítico, en el que la intervención de las fuerzas policiales tradicionales no es suficiente para contener la amenaza. La preocupación por la seguridad ciudadana y el temor a perder el control de las calles en ciertas áreas ha llevado a que se recurra a medidas drásticas, movilizando tanto a la Guardia Nacional como a unidades especializadas en combate urbano. Esta acción se produce en un contexto en el que las autoridades han identificado la participación de individuos migrantes en algunas de estas bandas. Según informes, la precariedad y falta de oportunidades de muchos migrantes ha llevado a que se involucren en actividades ilegales, ya sea por falta de alternativas o por ser víctimas de extorsión y reclutamiento forzado por parte de las bandas ya establecidas en el país. La decisión de desplegar tropas ha generado una gran controversia en Nueva York y en todo Estados Unidos. Por un lado, algunos sectores de la población, incluyendo residentes y comerciantes de zonas conflictivas, aplauden la medida como una respuesta necesaria y urgente para restaurar el orden y proteger a los ciudadanos. Para ellos, la seguridad es una prioridad y ven en el despliegue de tropas una señal de que el gobierno está dispuesto a actuar con firmeza para frenar la violencia y la actividad delictiva. Sin embargo, defensores de derechos humanos y activistas pro-migrantes han expresado su preocupación por esta medida, argumentando que la presencia de tropas en las calles puede dar lugar a abusos de autoridad y a una criminalización generalizada de los migrantes. Estos activistas subrayan que no todos los migrantes participan en actividades delictivas y que muchos de ellos han llegado a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Además, algunos opinan que esta medida puede incrementar la tensión y la discriminación hacia la comunidad migrante, que ya enfrenta desafíos significativos en términos de integración y oportunidades laborales. Para muchos migrantes, esta medida representa un riesgo adicional, no solo en términos de seguridad física, sino también en cuanto a la percepción pública y el trato que reciben. La comunidad migrante en Nueva York es diversa y comprende a personas de distintos orígenes, muchas de las cuales han llegado huyendo de situaciones de violencia y pobreza en sus países. Asociar a esta población con bandas criminales incrementa el estigma y hace que sean más vulnerables a la discriminación y a la exclusión social. Los activistas y defensores de los derechos humanos sostienen que esta medida de desplegar tropas envía un mensaje peligroso, y señalan que es injusto generalizar el comportamiento de algunos individuos a toda una comunidad. Además, advierten que esta política podría incrementar la xenofobia y la desconfianza hacia los migrantes, afectando su calidad de vida y sus oportunidades de integrarse en la sociedad estadounidense. El despliegue de tropas en zonas conflictivas para hacer frente a bandas delictivas plantea varios desafíos. Si bien el objetivo es restaurar el orden, la militarización de la seguridad puede llevar a una escalada de violencia. Los expertos advierten que las bandas, al sentirse acorraladas, podrían responder con ataques más violentos, poniendo en riesgo a los residentes y a las propias fuerzas de seguridad. Este tipo de operativos puede crear un clima de tensión y represión que afecte tanto a los migrantes como a los ciudadanos de Nueva York.
Además, los críticos de la medida argumentan que el despliegue de tropas no aborda las causas fundamentales del problema, como la falta de oportunidades, la desigualdad y la falta de programas de integración para migrantes. Según ellos, esta es una solución temporal y que solo ataca los síntomas de un problema más profundo. A largo plazo, sostienen que la presencia militar en las calles no solo puede ser insostenible, sino que también podría dejar una herencia de temor y desconfianza en la población. El despliegue de tropas en Nueva York para combatir bandas que, en parte, están integradas por migrantes también ha atraído la atención de la comunidad internacional. Organismos de derechos humanos y entidades internacionales han expresado su preocupación por el trato que están recibiendo los migrantes en esta situación, y algunos han señalado que Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Este movimiento podría repercutir en la imagen de Estados Unidos como un país que defiende los derechos humanos, y algunos críticos advierten que estas políticas de seguridad podrían desencadenar una crisis humanitaria en el propio territorio estadounidense. Los defensores de derechos humanos subrayan que el despliegue de tropas y la criminalización de los migrantes envían un mensaje contradictorio sobre los valores de libertad y justicia que el país dice promover. La situación sigue evolucionando, y es probable que las autoridades mantengan el despliegue de tropas hasta que logren restaurar el orden en las zonas conflictivas de Nueva York. Sin embargo, la pregunta sobre cómo abordarán el problema de la criminalidad y la migración de manera sostenible sigue sin respuesta. Los expertos señalan que las políticas de mano dura deben ser acompañadas por programas de rehabilitación y oportunidades para evitar que los migrantes caigan en las redes del crimen organizado. Mientras tanto, la comunidad migrante enfrenta un panorama incierto. Las deportaciones, la criminalización y la falta de oportunidades convierten su situación en una lucha diaria. Si las autoridades no encuentran un equilibrio entre seguridad y derechos humanos, esta crisis podría intensificarse y afectar la convivencia en la ciudad. En conclusión, el despliegue de tropas en Nueva York para combatir las bandas criminales que, en parte, están integradas por migrantes, abre una serie de debates sobre la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Esta medida sin precedentes ha dividido a la opinión pública y plantea desafíos significativos para una ciudad que ha sido símbolo de diversidad y oportunidades. ¿Crees que esta medida es la solución para recuperar la seguridad en Nueva York? ¿O piensas que existen otras formas de abordar el problema sin afectar a la comunidad migrante? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Dogs TV para más contenido sobre temas de actualidad. Hasta la próxima.